paz. Toda mi vida en el equipaje, iré dormido todo el viaje y como siempre soñaré que estás aquí. El primer gran compromiso de la actual ocupante de la presidencia insular de Tenerife fue poner sobre la mesa, antes de los 90 días de iniciado el mandato, algunas soluciones para remediar el caos de las carreteras principales de la isla y que suponen un trastorno cada día para sus conductores. Esas medidas pasan por obras que a veces no son bien recibidas, restricciones de uso para determinados transportes y mejoras en la gestión del transporte público. De estas y de otras cosas, también de temas sociales, hablamos ya con Rosa Dávila, presidenta del Cabildo Insular de Tenerife. Bienvenida. ¿Qué tal? Un saludo, Miguel. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuándo se van a ver resultados obvios y palpables de estas primeras medidas políticas de movilidad? Bueno, yo creo que algunos ya se están viendo. Es verdad que cuando hay algún accidente las retenciones son mayores, pero ya el hecho de quitar vehículos pesados de las principales vías a las horas punta, entre las 6:30 de la mañana y las 10 de la mañana, vemos que supone un alivio. Estamos trabajando también con la universidad en tomar decisiones y sobre todo hay un gran trabajo de los distintos agentes económicos y sociales. Yo creo que lo fundamental aquí era que es verdad que hay que construir carreteras, pero quien piense que solo es construir carreteras estaríamos equivocados. Hay que quitar vehículos de las carreteras y para eso tenemos que cambiar nuestros hábitos de cómo nos movemos y por eso hemos desplegado también un incremento de número de guaguas, guaguas lanzaderas, con muchos más trabajadores, guagüeros, conductores y conductoras que se van a incorporar. Y de hecho ya se han incorporado los primeros 25, de aquí a final de año 67 trabajadores que van a reforzar líneas, aquellas que están más saturadas, porque gracias a la gratuidad, que fue una apuesta muy importante nuestra, de Coalición Canaria, digo, en su momento, en la negociación con el gobierno de España, pues la realidad es que se ha incrementado muchísimo el uso y se han colapsado determinadas líneas que son fundamentales. Y con la universidad, insisto, trabajando muchísimo para esa posible entrada escalonada, también para que entren en los accesos y en los aparcamientos de las universidades vehículos que están ocupados por más de una persona, quiero decir, con políticas que se van modulando entre ellos y nosotros. Pero ahora mismo prácticamente las retenciones fundamentales las tenemos cuando solo hay 2 carriles en las principales vías y hay un incidente. Ahí sí vemos que el tiempo de respuesta está fallando y por lo tanto estamos trabajando en que haya, hemos llegado a un acuerdo con la Asociación de Grúas para que pueda retirarse el vehículo de la calzada, de las vías, lo antes posible y después ya, sí, pues tu seguro pues cubrirá el resto. Pero de entrada sacarlo muy rápido, porque vemos que el tiempo de respuesta puede llegar incluso a tardar 1 hora y media. Y claro, eso sí te supone un problema grave de colapso del tráfico. Vale, voy a hacerle algunas preguntas sobre todas estas cuestiones que ha planteado. ¿Se está respetando la exclusión de los transportes pesados de las carreteras del sur y el norte en las horas puntas? Se lo digo porque algunas veces la realidad es tosuda y, bueno, por falta de información o simplemente por... No quiero decir que sea algo generalizado, pero siempre hay algún listo que intentar saltárselo, o alguna lista. Pero yo le pregunto, ¿cómo se está controlando esto? Sí, esto estamos llegando a acuerdos con empresas que tienen grandes flotas, no solamente empresas de residuos, sino también acuerdos con empresas que sí es verdad que tienen una capacidad para organizar su logística de manera que retiran los vehículos de las horas puntas. Pueden estar en otros lugares, pero no en las vías principales. Hay otra parte del transporte de mercancías que es enormemente complejo, retirarlos a las horas puntas porque son los que salen muchas veces. Sí, no solo autónomos, sino que además es que al final estás obligado por los horarios de los barcos a la distribución a esas horas. Pero las grandes flotas, sí es verdad que se están sumando poco a poco a esta decisión, o digamos que de entrada es un compromiso en este pacto por la movilidad y que bueno se puede convertir en la medida que vayamos avanzando ya definitivamente en algún tipo de normativa que podría evacuar el Cabildo. Sobre la patronal de las grúas y esos acuerdos a los que se han llegado,
¿Dónde van a ser, cuáles son los puntos principales donde colocarlo? Yo entiendo que en el caso de la TF5, supongo que habrá que escalonar, desde luego, la situación de estas grúas, porque los problemas vienen desde, mientras no se abra el anillo, vienen desde ICOT de los Vinos muchas veces, desde el puerto de la Cruz sobre todo, y más adelante hasta prácticamente pasar la laguna y llegar al tramo entre la laguna y Santa Cruz. A ver, los problemas ocurren en todas las autopistas, tanto la TF1 como la TF5. Quien mejor tiene identificado los puntos donde hay que colocar las grúas para que tener una respuesta en torno a unos 15 minutos es la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil, con los que estamos trabajando muy estrechamente. Y donde el problema que surge es que cuando hay una colisión, que a lo mejor no tiene su entidad, pero se supone una retención, tú tienes contratado un seguro y a lo mejor la grúa a la que se le asigna ese servicio, si has tenido, pongo un ejemplo para los que viven en Tenerife, en Guimar, a lo mejor la grúa que te asignan está en Geneto, sacando un coche con el que ya tenía una actuación, un servicio. Y pueden pasar 10 grúas vacías que no van a retirar ese vehículo que está entorpeciendo el tráfico. La idea es poder llegar, la idea no, lo que se ha puesto sobre la mesa es llegar a un acuerdo con la asociación de gruistas para que ese contrato o ese servicio que van a prestar, como si fuera un servicio de mantenimiento de vías del propio Cabildo de Tenerife, sea prestado por el conjunto de las organizaciones, de manera que la que esté disponible y más cerca pueda retirar los vehículos y después ya actuará el seguro. ¿Para cuándo será posible que esto funcione? Bueno, nosotros esperamos que a lo largo de este mes ya hemos estado trabajando muchísimo con las organizaciones de gruistas para ver cuál es la manera de ponerlo en marcha y sobre todo con la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil para buscar los emplazamientos. También hay obras, por ejemplo, en la TF5 con el cierre del acceso a Guamasa, esto parece que ha molestado al alcalde de La Laguna, no tanto la obra que se haga, sino simplemente una especie de falta de información. Mañana se ve con él, ¿qué le va a decir? No es una obra, hay una actuación. Sí, es una confusión, nosotros estamos trabajando, exacto. Tráfico, sí. A ver, lo que tratamos de conseguir, y estamos trabajando primero con quienes les corresponde trabajar con nosotros, que es la Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil, y ahora serán los técnicos, bueno, también el alcalde, por supuesto, del Ayuntamiento de La Laguna, porque es fundamental mantener una estrecha colaboración. La idea es poder ganar 2 carriles de manera que finalmente podamos toda esa salida y que se convierte en un colapso porque va pinchando constantemente en la TF5, entre en 3 carriles. Superado el aeropuerto, ya entramos en 3 carriles, de manera que la incorporación entendemos que va a ser mucho más amable y creemos que con esta actuación aliviamos ese punto que es un punto que tenemos todos identificado como de colapso y que empieza con la retención en ese punto y a partir de ahí, bueno, pues ya retenciones hasta Tacoronte, etcétera. En cualquier caso, ya hemos detectado cómo de no ser cuando hay una colisión, cuando hay un problema grave, estamos detectando que ya se ha visto aliviado tan solo con algunas de las medidas que hemos adoptado. Y bueno, ya empiezan las guaguas lanzaderas directas a la universidad, creemos que va a ser también un alivio importante, porque no van a pasar por el intercambiador de Padre Ancheta haciendo transbordo, sino que los chicos y chicas de la universidad van a ir directamente a Guajara, de manera que alivias un punto que también es un punto crítico, como es la zona de Padre Ancheta. Entonces, ¿se va a reconsiderar o no el tema del desvío de Guamasa? No, estamos hablando de ese cierre. El cierre es simplemente con una barrera desde las 6:30 de la mañana. Estamos viendo con la policía, con la Guardia Civil y también con la Dirección General de Tráfico trabajando previo a presentárselo a los ayuntamientos directamente concernidos. Mañana con Luis Geray Gutiérrez, ¿no? Bueno, yo me he visto con muchísimos alcaldes durante estos 3 meses y el alcalde de La Laguna tenemos varias cuestiones de tratar. Hay una parte muy importante que tiene que ver con el mantenimiento del casco que es patrimonio de la humanidad, patrimonio histórico. Acabamos de sacar el plan patrimonio cultural, en la que hay una parte muy importante que tiene que ver en La Laguna, también las infraestructuras deportivas y una parte muy importante, pues hay que decirlo, en La Laguna hay un problema grave de movilidad que no solamente afecta y pincha en la en la autopista del norte, sino que crea graves conflictos también internos en la movilidad del propio
municipio. La cuestión es buscarle soluciones que en muchas ocasiones pasan, no solamente, insisto, en la construcción de nuevas vías, sino en una utilización más eficaz de las actuales. ¿Cómo está la actuación de Padre Anchieta, de esa pasarela, de ese paso peatonal y toda esta cuestión? ¿Cómo está esta obra? Bueno, eso es una obra muy grande, es una pasarela que va por encima de la rotonda y estará, pues creemos que a finales del año 2024. Bueno, le queda todavía un año Sí, larguito. no, le queda tiempo, le queda tiempo. Por eso hay que ir tomando decisiones. Por ejemplo, en nuestro caso, la decisión de semaforización para que pueda haber un tránsito constantemente cuando pasan alumnos, no, digo alumnos porque hay mucho tráfico de chicos y chicas de la universidad en esta zona, se para constantemente las vías. Por lo tanto, creemos que la semaforización en lo que se coloca la pasarela va a ser una medida eficaz entre otras medidas que hemos decidido. Para cerrar casi este asunto de la movilidad, usted lo decía antes también, que hay una implicación de los agentes sociales, incluso de ese propio sector turístico, en la búsqueda de esas medidas, digamos, microquirúrgicas, ¿verdad?, para ir intentando paliar la situación, que no resolverla del todo. Nunca se resuelve del todo los problemas de movilidad, eso es casi prácticamente imposible. ¿Qué respuesta está teniendo sobre esta cuestión por parte del sector turístico? Pues fenomenal, la verdad que estamos trabajando y probablemente a lo largo de esta semana, si no la próxima, firmaremos un convenio para el que ya un grupo muy importante de hoteles en el sur de Tenerife, que están prácticamente concentrados en la calle Londres, pues ya tienen organizado un transporte colectivo para sus trabajadores y trabajadoras, y influye a 1.800 trabajadores y trabajadoras que van a poder ir en guagua, de manera que también desahogamos una parte muy importante del transporte que realizan los trabajadores que van al sector turístico, en el caso del sur. Y también acabamos de sacar a licitación el Cabildo, el soterramiento de la vía Chayofitas, que para que nos entiendan quienes no viven en el sur de Tenerife, esto es un intercambiador que estaría en Los Cristianos, que hay un problema grave cuando llegan los ferries, a Los Cristianos, y hay un colapso tanto de la zona portuaria como de la trama urbana. Bueno, pues en este caso el Cabildo va a actuar en la trama urbana, soterrando la vía, de manera que vamos a tener, en primer lugar, una relación mucho más amable con Ramblas, en esta zona que ahora mismo hay una herida, que es, una vía de cuatro carriles en cada sentido, dos en un sentido y otros dos en el. Con lo cual vamos a poder tener más capacidad y una relación mucho más amable, aparte de este intercambiador en la zona de Los Cristianos. Esta mejora en Los Cristianos, aunque es para el tráfico, pero es lógicamente mirando, pues en fin, a los ferries y mirando también, pues todo lo que es el transporte marítimo con el resto de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esto ya, digamos que es una definitiva apuesta por Los Cristianos, y que queda completamente descartado Fonsalía, pese a que ha habido una especie de reapertura del debate, o amago de reapertura del debate. ¿Usted cómo lo ve en todo esto? Bueno, nosotros vemos que hay un problema ya al que hay que poner una solución inmediata. Mi partido se ha pronunciado tajantemente respecto a lo que opinaba respecto a Fonsalía, y a nuestra opinión, a corto plazo, desde luego tenemos que actuar inmediatamente. Yo no puedo estar viendo cómo está colapsada la vía en Los Cristianos y cómo el puerto de Los Cristianos, que es el mayor puerto de pasajeros de toda España, no tiene las inversiones necesarias. Y creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos y de hecho estamos de acuerdo en que la actuación principal en este momento es la de Los Cristianos. En el hipotético puerto de Fonsalía creo que tenemos que cambiar la mirada que tenemos sobre nuestro patrimonio universal, porque al final tener un santuario, el mayor santuario de ballenas de toda Europa, y uno de los 3 santuarios de ballenas del mundo, junto con Sudáfrica y junto con Australia, tenemos que poner en valor toda esa biodiversidad, preservarla, conservarla, darla a conocer y sobre todo buscar mecanismos que no interfieran en la vida de estos cetáceos. Y esto, lógicamente, con un puerto, pues desde luego es incompatible. Son las 9:46 de la mañana. Estamos con Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, hablando de varios asuntos. Lógicamente tengo que preguntarle por el incendio ese que no acaba de extinguirse en la isla de Tenerife, que ha dado algunos sustos este fin de semana. De nuevo trajín, la gente está encima.
¿Cuál es la actualidad en este minuto de la situación? ¿Cómo están las cosas? Esperando, supongo que bajen las temperaturas desde luego, como todo el mundo, tengan o no tengan incendio, porque nos estamos incendiando por dentro, pero también esperando también la lluvia, que probablemente sea quizá la solución que estamos esperando todos, ¿no? Sí, hemos visto cómo el incendio no solamente tenía una enorme voracidad en agosto, sino que esta ola de calor que ha durado ya, que dura ya casi 2 semanas, pues no da tregua. De hecho, pensábamos que las previsiones era que las temperaturas comenzarían a bajar entre el sábado y el domingo. Ha refrescado un poco, pero la verdad que hay muchísima sequedad y de ahí eso nos ha llevado a la decisión de extender el nivel 2 del incendio durante al menos un día más. Mañana haremos una evaluación. En principio, mañana martes tenemos una previsión meteorológica de una bajada de temperaturas y que el miércoles podría comenzar a llover. Esperemos que sea además una lluvia tranquila, porque tampoco una lluvia torrencial sería bueno para la situación que tenemos ahora en más de 14.000 hectáreas bueno, que están quemadas. Es un incendio muy complejo, porque es un incendio en este momento de raíz, de subsuelo, muy parecido a uno que se vivió no sé si lo recuerdan, en La Gomera, y que dio un susto muy importante cuando se tuvo que evacuar Sí. Valle Gran Rey. Y es que no estás viendo el incendio y el incendio camina por debajo de tus pies, y por debajo de los pies de quienes están en primera línea de extinción. Eso nos ha obligado a tener prácticamente desplegados a más de 100 efectivos, 10 medios aéreos actuando, refrescando la zona y con constantes reactivaciones cada vez que ese fuego de subsuelo encontraba un poquito de oxígeno, prendía como si fuera, bueno, pues como si fueran cerillas, ¿no? En fin, como si tuvieras un soplete y el fuego salía con muchísima capacidad y con todo el material combustible que tiene en este momento disponible, era, bueno, pues un reto para quienes están en primera línea de fuego. Bueno, el Cabildo de Tenerife ha sido noticia este fin de semana también por esa política vinculada claramente a la situación, a las personas menos desfavorecidas, a las familias menos favorecidas en este caso, que son esos cheques guardería que pueden suponer en los casos más extremos esas ayudas de 800 euros para poder actuar, digamos, para que esas personas puedan meter a sus hijos en las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Estamos hablando de una situación en la isla en la que la mayor parte de las guarderías son de carácter privado. En realidad es algo que ocurre, que está bastante generalizado en Canarias, pero en el caso de Tenerife pues está así. ¿Cuántas personas pueden beneficiarse, cuántas familias pueden beneficiarse de estas ayudas que ha previsto el Cabildo? Bueno, en Tenerife hay como unas 6.000 plazas, de las que mayoritariamente, como dices, en torno a más de 4.000 son son centros infantiles privados. Estamos hablando de cheques guardería para las familias. Sabes que cuando llega el mes de septiembre lo único que hacen las familias con niños es pagar muchísimo y son muchos los gastos que se dan vinculados con la escolarización, y vemos que no hay suficientes ayudas, sobre todo orientado al final son sobre todo mujeres, madres, las que renuncian o bien a tener carreras profesionales o bien a conciliar su vida familiar y laboral porque no pueden meter a sus niños en un centro infantil. Este cheque guardería hasta 800 euros por niño está orientado no solamente a las familias vulnerables, fundamentalmente a aquellas que, a pesar de pagar impuestos, de pagar mucho, no reciben estas ayudas porque sus rentas, a lo mejor no siendo suficientes, y con el incremento de los alquileres, el incremento de las hipotecas, se ven imposibilitados de mandar los chiquillos pues a estos centros infantiles. Tenemos que pensar que mayoritariamente los centros infantiles que hay en prácticamente todas las islas y sobre todo en la isla de Tenerife está dirigidos por mujeres, son pequeñas empresas, y creemos que va a ser una ayuda también para sacar adelante un sector que es muy importante en tanto se extiende la educación pública de 0 a 3 años. Si salir de la esfera social, el gobierno ha pedido a varios cabildos, entre ellos el de Tenerife, que devuelvan el dinero que estaba destinado a los fondos que había destinado el Ejecutivo, la Comunidad Autónoma, para, en fin, para acciones sociosanitarias, es decir, para construir infraestructuras, en fin, para ayudar a las personas que necesitan pues de esa estructura, ¿no?, sociosanitaria. ¿A cuánto asciende lo que tiene que devolver el Cabildo? ¿A qué se debe? ¿Hay posibilidades
retomar esta situación. Es complicado porque desde el punto de vista presupuestario no queda otra para cumplir con las normativas. Usted fue consejera de Hacienda, sabe perfectamente cómo se gestionan estas cosas y seguro que tiene una respuesta. Bueno, pues afortunadamente estamos trabajando. De hecho, hoy hay una reunión técnica entre todo consejero, de todos los consejeros de servicios sociales de los cabildos, de la FECAI, así se decidió la semana pasada, junto con los consejeros de Hacienda, para buscar una solución a lo que ha sido pues una gestión desafortunadamente nefasta para quienes más lo necesitaban en los últimos 4 años, donde se paralizó el plan sociosanitario, y creemos que estamos en disposición de encontrar una solución vía ley de presupuestos donde no se tengan que reintegrar estos fondos, porque lo que se necesitan son plazas geriátricas, plazas para personas con discapacidad, y creo que no nos podemos permitir ninguna administración, no más allá de quien tenga las competencias, que estar devolviendo dinero, y por lo tanto lo que estamos es conjurados, tanto el gobierno de Canarias como los 7 cabildos, para buscar una solución que afecta a todos los cabildos y que desafortunadamente pues se debe, a mí no me gusta mirar para detrás, pero se debe indudablemente a una pésima gestión del anterior equipo. Estamos en una nueva etapa, en esta nueva etapa no vamos a permitir que se pierda ni un solo euro, y desde luego vamos a hacer todo lo posible para que esa nefasta gestión no impacte en las necesidades que tiene la sociedad de Tenerife, sobre todo personas mayores, personas vulnerables, personas con discapacidad que necesitan de un centro no solamente de alivio, un centro de noche, sino también centros de día para que sus familias también puedan salir adelante. Mayoritariamente son mujeres las que se quedan cuidando a las personas mayores, a las personas con algún tipo de discapacidad, y al final renuncian a sus carreras profesionales o renuncian a sus trabajos, y ves a muchísimas mujeres entre 50, 55 años que han tenido que abandonar sus trabajos para cuidar a sus familiares y que después tienen imposibilidad de reincorporarse al mercado laboral. Creo que tenemos que dar una respuesta, y una respuesta coherente e inmediata, y ese es el compromiso del Cabildo de Tenerife, y aquí la verdad que hemos encontrado la complicidad del resto de cabildos que tienen una situación bastante similar a la que estamos viviendo todos. Cambiando de tema, pero también hablando de respuestas inmediatas exigidas, está de plena actualidad la reunión que van a mantener el ministro del Interior, Fernando Grande de Marlaska, y el presidente Fernando Clavijo por la situación migratoria. ¿Qué espera usted de este encuentro? Le pregunto. Y en segundo lugar, ustedes lo que han reclamado sobre todo es que hay un mando único, alguien a quien dirigirse únicamente, y no estar, contactando con medio Consejo de Ministros para poder buscar soluciones a diversos problemas. No son solamente los de las infraestructuras para alojar a las personas que vienen, sino también la cuestión de los menores, que es una competencia de la comunidad autónoma y que, trae de cabeza desde hace mucho tiempo al archipiélago canario. ¿Usted cree que esa persona podría ser incluso el propio ministro Marlaska, o cree que está suficientemente desgastado como para buscar otra alternativa? Yo no soy quien para decidir quién sea, pero sí es verdad que este mando único se puso en su momento en la crisis migratoria del año 2006, que funcionó, que lo que permite es tener un interlocutor claro, y que desde el gobierno de Canarias, desde el gobierno de España se busquen soluciones y se ponga una política migratoria única, y que no, como dicen, tengamos que ir tocando en las puertas de los distintos ministerios en función de las competencias que tiene cada uno. Lo cierto es que Canarias se ha visto de nuevo desbordada y abandonada ante una crisis humanitaria de primer nivel, y aquí tenemos que dar una respuesta solidaria entre todos. De hecho, Tenerife está acogiendo, ya este fin de semana acogíamos y poníamos a disposición del gobierno de Canarias un emplazamiento en Tenerife para poder acoger menores que estaban en el Hierro. Estamos trabajando hombro con hombro, pero desde luego es una situación crítica, esta crisis migratoria que desborda cualquier administración canaria y que requiere de una política migratoria decidida y determinada desde la Unión Europea hasta el propio gobierno de España. Es ahí donde se tienen que ocupar de esa crisis migratoria, y mientras tanto nosotros vamos a seguir trabajando solidariamente allí donde llegan las pateras, pero indudablemente desde luego no podemos ser el cementerio de Europa, ni estamos dispuestos a ser
el lugar donde terminan los sueños de miles de personas, ¿no? Creo que Europa necesita dar una respuesta contundente y está tardando. Son ya años y años de sufrir este abandono por parte de España y por parte de Canarias y por parte de todos los gobiernos. Esa exigencia de mando único va a ser absolutamente necesaria para tener una interlocución con el gobierno de España. ¿Cuántos menores migrantes hay ahora mismo en Tenerife bajo la custodia, en este caso del gobierno? Por lo que usted sabe. Ahora mismo no sabría decirle, son muchísimos porque ya teníamos bastantes niños acogidos bajo la tutela que están en centros del Cabildo, y después tenemos a esos jóvenes que se han incorporado a lo largo de este fin de semana a este centro que está en el entorno de Olla Fría, y no sabría decirle ahora mismo cuáles son el número de menores de los que se tiene que hacer cargo y se hace cargo el gobierno de Canarias, distribuyéndolos después por las distintas islas. Lo que sí les puedo decir es que el gobierno de Canarias ha estado encima de los cabildos, tratando de trabajar y de coordinar una respuesta coordinada en todas las islas. Bueno, ya para terminar, no quiero dejar de preguntarle por esa rehabilitación que necesita el estadio, el principal estadio de la isla, el Eleodoro Rodríguez López. El Cabildo ha dicho que va a actuar sobre él. La verdad que si se acercan por el estadio ahora mismo, pues podrán ver que hay una parte que está, digamos, cerrada, que da a la calle San Sebastián en concreto, y que esto se debe, pues en fin, al estado pues calamitoso un poco de esa estructura. La apuesta del Cabildo por participar activamente en la remodelación ¿significa enterrar la posibilidad de construir un nuevo estadio en la ciudad de Santa Cruz o en cualquier otro sitio, porque sería de ámbito insular? En absoluto. El estadio es propiedad del Cabildo y por lo tanto es una infraestructura deportiva que no puede estar en la situación en la que se encuentra en este momento, y no se puede seguir parcheando. Nosotros hemos tomado la decisión de hacer una reforma en profundidad, como lo haríamos en cualquier otra infraestructura que fuera propiedad del Cabildo, y en esta nueva etapa en el Cabildo esa ha sido la decisión. En absoluto descarta cualquier otra intervención de tener una infraestructura que pueda albergar eventos de gran magnitud en la isla de Tenerife, pero claro, esta decisión en todo caso llevaría mucho más tiempo. Lo que desde luego no se puede quedar el estadio en la situación penosa en la que se encuentra en este momento, y no estamos por poner parches, sino de hacer un estadio en condiciones con una reforma en profundidad, que como digo es propiedad del Cabildo y que no podemos mirar hacia otro lado. El Tenerife está ahora mismo, el Club Deportivo Tenerife, en los primeros puestos de la clasificación. Hay que soñar con la posibilidad de que pueda ascender a Primera División. ¿Usted cree que con todo lo que hay que hacer se podrá tener el estadio en condiciones para una próxima temporada, eventualmente en Primera? Estamos trabajando no solamente en esa obra de emergencia, como decía, de la situación que vive en la fachada, sino también vamos a intervenir ya también en las tripas, digamos, del estadio, y vamos a actuar con muchísima celeridad. Nuestro objetivo está planteado para el 2025, que es cuando el estadio cumple los 100 años, y ese es nuestro objetivo. Desde luego, si sube a primera división, va a tener las condiciones para poder disputar partidos de Primera División. Y todo ello sin descartar la posibilidad de ese nuevo estadio, que se ha hablado de que la zona de la refinería actual podría ser uno de esos espacios, pero bueno, todos esos son hipótesis. Por cierto que Transición Ecológica, la Consejería, ha autorizado el almacenamiento de combustibles en Granadilla ante el desmantelamiento de la refinería, ¿no? Esto ya quita cualquier problema a esa cuestión, ¿no? Sí, pero son proyectos a largo plazo. Todo el proceso de descontaminación y de desmantelamiento de una refinería llevará en torno a 5 o 6 años. Por lo tanto, cualquier proyecto que yo creo que es positivo para Tenerife, que se pueda plantear de albergar algún centro de eventos que pudiera ser eventualmente también sede de algún equipo, serán una hipótesis a medio largo plazo. 10 años estaríamos hablando, con lo cual la actuación inmediata sobre el Heliodoro tiene que ser, y ha sido así determinada por el gobierno del Cabildo actual y en esta nueva etapa. Rosa Dávila, gracias por venir a la radio pública. Gracias a ustedes, un saludo. Nos quedamos ya con los servicios informativos. Ahí está Eugenio González al mando para el boletín de las 10 de la mañana. Buenos días, hasta mañana.